107.3 Re FM. Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 28 de marzo, 9:30 de la mañana. Tratamos en la próxima media hora de resumir lo mucho que pasa cada día en la Argentina. Por supuesto, con el desguace y la parálisis del Estado, los despidos masivos que están llegando por estas horas, desde ayer a la tarde-noche, y el desmantelamiento total, ¿no? Ya las despedidas de los programas de la televisión pública, todo lo que tenga que ver con el Estado por estas horas está siendo brutalmente agredido, atacado y desmantelado. Pero también Milei proponiendo bancar la dolarización con la plata que vos tenés en el colchón, si es que alguien tiene dólares en el colchón, ¿no? Atención, hashtag corralito, se viene. Entre muchas otras cosas que están pasando en la Argentina y novedades que tenemos. Pero arranquemos entonces con el desguace y la parálisis del Estado, con 15.000 despidos en la Administración Pública Nacional, sin contar los organismos descentralizados y las empresas públicas. Al menos esos son los números que dieron desde el gobierno. Se están comunicando por estas horas, desde ayer, desde este miércoles, la mayoría en la previa de un fin de semana largo en el que vencen los contratos de todos aquellos trabajadores que aún no están en planta, sin importar su antigüedad ni modalidad de contratación, nada. Pero no solo a ellos, ¿no? Están llegando también despidos de trabajadores que sí están en planta permanente y no parece haber criterios, no parece haber un ordenamiento de esos despidos, pese a que el gobierno habla de auditorías muy exhaustivas para decidir quién sí y quién no. Y una comunicación además muy cruel, muy inhumana, que llega por mail, simplemente un mail que no tiene a veces ni siquiera firma. Por medio de la presente se le notifica que el contrato, oportunamente celebrado con este organismo, en el marco de Plin Plin Plin, cuyo vencimiento opera el 31 de marzo del corriente año, no serán renovados. Claro, ni siquiera lo armaron la tanda para cambiarle el nombre de organismo. No, es un mismo mail para todos los trabajadores que se están quedando sin laburo, sin importar en qué área del Estado se desempeñe. Y un simple mail en el que dice, te quedaste sin trabajo. Queda usted debidamente notificado, punto. Y no lo firma nadie, ¿eh? Hay además del despido una crueldad en la ejecución, sí, que es como uno ya empieza a suponer que, como dijo Cohen, ¿no? Medio como que está de moda, sí, ser cruel, es casi hasta parte de la metodología, ¿no? Sí, que además de echarte, te basurean de esa forma, ¿no? Sí, deshumaniza un email que no tiene ni nombre, ni apellido, ni área. Sí. No te digo de poner, tal vez, no sé, ni idea, pero deshumanizar es lo que hace Milei en absolutamente todas las áreas. Sí. En la que el gobierno avanza, digamos. Eso incluso en política internacional. Eso está claro y por supuesto que es lo más importante, pero también hay que pensar en si todo esto no va a generar una ola de demandas. Digamos que eso le va a implicar al Estado también primero una responsabilidad y segundo un gasto tremendo. Seguramente haya quienes acudan presentaciones judiciales, a la justicia laboral. De todas formas, lo que está pasando por estas horas es bien angustiante, sí, claro, porque bueno, además llegan mensajes permanentemente de gente que se está quedando sin laburo. Y no solo en el Estado, ¿eh? Nosotros venimos contando cómo ya la recesión pega en el sector privado y cómo grandísimas empresas, los gigantes, Asindar, Toyota, General Motors, empiezan con suspensiones que después se transforman en despidos. Ni hablar comercios, pymes. Digo, esto no es solo ajuste en el Estado, esto es un impacto en la vida cotidiana de las personas sin importar a qué se dediquen. Bueno, ahí habrá algunos que sí están salvados, pero posiblemente no sean ninguno de los que nos están mirando y escuchando en este momento. Bueno, Javier Milei alardeó además sobre la masividad de estos despidos estatales, con orgullo, con cifras que luego incluso el propio gobierno relativizó, pero estos despidos se vienen repitiendo en casi todas las dependencias del Estado y están generando respuesta de los gremios. UPCN y ATE, hay protestas convocadas y en la CGT y la CTA vuelve a discutirse, como contábamos también ayer, la posibilidad de un paro que continúe el realizado en enero. Tras los despidos, en la Secretaría de Trabajo se generó una imagen que se viralizó ayer en las redes sociales de trabajadores y delegados de UPCN y ATE que protestaron de manera conjunta. Está la multitud dentro de la Secretaría de Trabajo protestando. Por encima de ellos dos, evidentemente dos delegados porque están con las pecheras, uno de ATE y otro de UPCN,
a los abrazos, saludándose. Esto es para el que por ahí no está en la interna del sindicalismo. Sí. Es casi como un abrazo entre un hincha de Boca y un hincha de River en la calle. Sí. Es un poco eso, ¿no? Exacto. Pues la rivalidad es notable. Y ayer incluso contábamos cómo la conducción de las distintas centrales sindicales, la conducción de los distintos sindicatos, mejor dicho, tanto de ATE como de UPCN, muestran diferentes estrategias, ¿no? Andrés Rodríguez diciendo, mira, nosotros no estamos convocando un paro, no estamos trabajando para que haya un paro, tenemos otro tipo de estrategias que están dando resultados. Y Rodolfo Aguiar de ATE dice, nosotros tenemos que ir inmediatamente a un paro. Sí. Ahora, abajo en las bases lo que ustedes ven es que es todo lo mismo. Todos se están quedando sin trabajo. Sí, los de sí, ATE, los de UPCN, y están todos trabajando, evidentemente, en un clima que se va a ir generando de unidad, ¿no? Y todos a grito de unidad de los trabajadores. Exactamente. Bueno, ayer a la tarde, en medio de los despidos masivos en el Estado, el gobierno anunció, también por mail, que las jubilaciones y pensiones de abril se van a pagar en cuotas, en 2 tramos. Dice el comunicado de ANSES que la reciente modificación de la movilidad y sus consecuentes adelantos generará un desdoblamiento del pago prestacional a fin de no demorar el acceso de los beneficiarios a sus saberes. Es decir, justifican la medida a raíz del cambio en la fórmula de movilidad hecha por decreto y la transición entre los diferentes modelos. Es casi como un dame tiempo hasta que me acomodo. Lo plantean en términos de burocracia, ¿no? Sí. Para llegar, ¿no? Tratando ahí de llegar con la contabilidad. Sí. Ahora, lo que hay que aclarar acá es que va a haber un montón de jubilados que van a cobrar muy poco, muy por debajo ya de la inflación, con una pérdida de poder adquisitivo notable de los últimos meses y encima en 2 partes el mes que viene. Va a estar muy bravo ese mes. Más bravo de lo que ya viene estando para los jubilados, ¿eh? Así que atención con eso. Según explicaron, en julio los saberes se van a actualizar tomando como base la inflación del INDEC de mayo, la de agosto tomando la de junio y así respectivamente, perdiendo frente a la inflación. Pierden siempre. Bueno, días atrás el gobierno ya había oficializado por decreto esta nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones y pensiones. Ahora, si el mes que viene en cuotas y la justificación es una situación más burocrática, contable, es un tema. Si al mes siguiente le encuentran la vuelta para que vuelva a ser en cuota, ya empieza a ser otra historia, ¿no? La última vez que se pagaron jubilaciones en cuota fue con el gobierno de la Rúa, ¿eh? Sí. Digo, para los que hablan del club del helicóptero, Sí. chicos, bájense del helicóptero. Bueno, claro, no se parezcan tanto. No se parezcan tanto, exacto. Ayúdense. Bueno, más sobre el desguace del Estado en marcha, ATE denunció en un comunicado que uno de los custodios del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, intentó sacar su arma de fuego delante de trabajadores. ¿En dónde? En la ex ESMA. De ninguna manera vamos a permitir hechos de amedrentamiento, dijeron los trabajadores allí de ATE que están en el centro de memoria, porque ¿qué empieza a suceder? Ante la masividad de los despidos, empieza a haber presencia policial. Incluso ayer veíamos un patrullero de la Federal dentro del predio de la ex ESMA, pero acá lo que están denunciando los trabajadores de ATE es que uno de los custodios del secretario de Derechos Humanos en el predio de la ex ESMA sacó o intentó sacar su arma de fuego en un contexto de tensión, ¿no? Entonces ya, además, no son solo los despidos, sino lo que sucede alrededor del desguace del Estado. Bueno, también ayer, por otro lado, el Gobierno Nacional aplicó nuevamente su protocolo represivo contra los trabajadores. Esta vez fue contra cooperativas y directores de obra del programa Agua Más Trabajo, que se encargaba de llevar agua potable y cloacas a las zonas más vulnerables. Trabajadores de AISA, en definitiva, que reclamaban por pagos adeudados desde diciembre por obras que ya estaban terminadas, pero que no se habían terminado de pagar. Están protestando en la calle y la policía los empuja, los reprime, además de que el gobierno nacional no los recibe. Palazo, ¿no? A los trabajadores, bueno, es lo que obtienen como respuesta frente a un Estado que se retira en casi todo menos para reprimir, ¿no? El testimonio, escuchen ahora, de uno de los trabajadores que estaba allí, que dice: mientras estos tipos ganan millones, nos mezquinan nuestros salarios, hablan de propiedad y nos confiscan salarios. Escúchenlo. Hace 2 semanas nos dijeron que desde acá, que desde la jefatura de gabinete, se comprometían a pagar los sueldos. Mientras estos tipos cobran sueldos de 2, 3 millones de pesos, a nosotros nos mezquinan nuestros salarios. Hablan de propiedad y a nosotros nos confiscan nuestros salarios. Venimos acá
Venimos a la jefatura de gabinete. Queremos hablar con el bocón que dijo que nos iban a pagar. Nosotros no vamos a pedir, nosotros no vamos a rogar, nosotros exigimos lo que nos corresponde. El regodeo de la crueldad. Porque mientras ellos están guardados, tenemos miles de compañeros que no saben cómo carajo parar la olla, que no saben cómo carajo mirar a los ojos a sus hijos, a sus hijas. La ansiedad, la tristeza, la depresión, la bronca. Nosotros no tenemos por qué vivir toda esa mierda. Nosotros no tenemos por qué comernos este garrón mientras a un par de cuadras están de joda, están llenándose de plata, están facturando en dólares, mientras el pueblo se muere de hambre. Impactante el testimonio, impactante Tremendo. Lo que dice ahí el trabajador, de quien no tengo el nombre, es un testimonio que obtuvimos de redes sociales, de Radio Sur, que replicó también Revista Cítrica y demás. No sabemos quién es el que está hablando, pero la claridad con la que plantea el regodeo de la crueldad y de cómo los trabajadores están pagando el ajuste, ¿no? Es realmente un testimonio impactante que queríamos compartir con ustedes. Bueno, los despidos están llegando todavía, desde ayer y por estas horas, en todas las áreas del Estado, ¿eh? No hay discriminación en ese sentido. Todas, absolutamente todas las áreas del Estado que se te ocurran están con despidos. Y mientras tanto también el gobierno desmantela los medios públicos. Ya había sucedido con Telam y ahora van por la televisión pública. Y se dice también, no es oficial, pero parece haber un interés detrás de la venta de los terrenos. Algo que ya habían reconocido en algún momento, incluso Ramiro Marra. ¿Se acuerdan? Cuando alguna vez dijo, ¿sabes? La torre que se puede hacer ahí donde está la televisión pública, ¿no? Evidentemente hay un emprendimiento inmobiliario, o un par de emprendimientos inmobiliarios. Sí, claro. Hablan de Urnequian, bueno, el principal patrocinador de este gobierno, de Constantini, con intereses en esos terrenos, ¿no? Bueno, mientras tanto, y luego de la renuncia de su director, la actividad de la televisión pública se paraliza. Primero, días atrás y a menos de 2 meses de su nombramiento, renunció el director Juan Parodi. Luego, la semana pasada, lo hicieron Mateo Valdanares, director de Recursos Humanos, y Eugenia Bresciartuga, la directora de Administración y Finanzas de RTA. Ahora, en la previa de Semana Santa, se obligó al personal a tomarse sus francos, sus compensatorios, todo lo que tenían acumulado, y se les advirtió que podría no haber renovaciones de contratos. A algunos ya directamente no se los renovaron y muchos de los programas fueron levantados. Ahora, por ejemplo, se frenó la programación. Desde hoy no habrá contenido en vivo hasta por lo menos la semana que viene, si es que se retoma. Ayer hubo una despedida muy especial, muy particular, que fue la de Cocineros Argentinos. Después de muchísimos años al aire, y después de varios gobiernos al aire en la televisión pública, y así se despedían en el día de ayer. Este es un programa, y vuelvo a decirlo, que no había forma de realizar si un medio público no apostaba por él, por transmitir gastronomía, por llegar a todos los rincones del país, por mostrar esa suma hermosa de identidades que somos y que debemos seguir mostrando, sea como sea. Acá estamos para dar servicio, lo hemos hecho absolutamente siempre y es muy, pero muy emocionante llegar a este momento. Les mando un cariño inmenso, les mandamos a todos los que pasaron por Cocineros Argentinos, a todos los que laburaron, a todos los que participaron, a todos los que nos abrieron las puertas de sus casas y de sus corazones, a vos que estás ahí bancando desde el primer día o quizás solo desde ayer. Todos formamos parte de esta gran familia. Gracias, por supuesto, también a mi familia de corazón. Muchísimas gracias por bancar todo este tiempo. Nos vamos cerrando. Es mucha emoción, pero es mucha alegría. ¿Sabes por qué estamos acá y por qué está todo el país apretado en este momento? Porque todos somos cocineros. Oh, no. ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! Y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté. Bueno, es muy
muy fuerte, ¿no? Ahí el cierre de... Sí. No, me muy reventó. emotivo, Bueno, sí, me sí, reventó. sí. Me reventó, pero además porque conocemos a muchos de ellos. Juancito Ferrara también, que nos escucha siempre, que fue parte durante mucho tiempo junto a Jimena de Cocineros Argentinos. Y además sabemos lo que piensan, sabemos cómo defendieron todo este tiempo la televisión pública y lo que significó haber llegado a rincones que nadie hubiera llegado. Definitivamente, ¿no? Esa es una de las características principales de tanto de la televisión pública como de Radio Nacional, también de Telam, ¿no? Pero además lo digo porque consumo esos medios de comunicación. Digo, no es por una cosa de que nos queda el concepto o es una cuestión ideológica. No. Vos entrabas a Telam y tenías información de todas las provincias que no tenías en ningún otro portal. Me siento huérfana desde que no funciona más Telam. Exactamente. Digamos, como la conocíamos. Ponías la televisión pública, tal vez no los que vimos en Capital, porque tenés una sobreoferta de canales de comunicación y de canales de televisión que te dicen dónde está la calle cortada, qué temperatura hace en la ciudad, además. Ahora, vos ponías la televisión pública y Cocineros Argentinos literalmente además iba a cocinar. Claro. Y a visitar cada pueblo, ciudad, provincia de la Argentina. Y hacían cocinar a las personas de esos lugares. O sea que también había una cuestión cultural ahí muy importante. Por lo tanto, también habla de la mirada de país que tiene el gobierno de Milei, ¿no? Además del ajuste, además de la crueldad, la interpretación que tiene y de lo... Esto no es una novedad del gobierno de Milei, ¿no? Lo concentrado en el AMBA que está el debate político, en general. Sí. Lo porteñizado que está, no solo el debate, sino las conducciones políticas. Decime de verdad, hoy, un dirigente político de peso, conductor de algún espacio político de peso, que no sea porteño o bonaerense. Podés pensar en algunos gobernadores que intentan, ¿no? Y asoman la cabeza. Ahora, revisá los candidatos, salvo Schiaretti, del año pasado, son todos del AMBA. Incluso los gobernadores de la provincia de Buenos Aires son porteños. Los jefes de gobierno porteños son bonaerenses y está todo centralizado en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, cuando vos ves que avanzan en este tipo de medidas, además de la crueldad, además del ajuste, además de que todo lo miden en términos de equilibrio fiscal, es también un desconocimiento profundo de qué pasa en las provincias, de qué pasa en los pueblos, en las ciudades, de cómo se conforma una identidad nacional, ¿no? Sí, hay una meritocracia también para las cuestiones culturales, lo que sea, digamos, como que algo que merece destacarse se va a destacar, no importa si esté... Es lo mismo que esté en Capital o que esté en un pueblo de La Rioja, digamos. No es lo mismo. Claramente no es lo mismo, obvio. Sí, hay otro testimonio de Natalia Maderna, Natu Mader, también en la televisión pública y también trabajadora de hace muchos años de Radio Nacional, que así cerraba también su ciclo. Sin pluralidad de voces no hay medios públicos y sin medios públicos no hay democracia y a la democracia la cuidamos desde los medios públicos. Un abrazo grande, cuídense. Ahí estaba, también en una transmisión por tele, pero de radio también, que efectivamente tenía además la participación de todas las provincias en la generación del contenido de ese programa. Era el programa que antes hacía Martín Jáuregui, claro, exactamente. Claro. Bueno, ahora veamos también, fíjense esto, cómo el ajuste y el desguace del Estado empieza a afectar también, fíjate, a las entidades del agro. ¿En qué? ¿Cómo? Bueno, mira, Marcelo Bonelli muestra una carta de las entidades del agro en la que le piden al gobierno que se mida un poco con los despidos porque van a terminar rajando técnicos y que eso va a paralizar al sector. Escucha. Ya, esta es una carta, te la voy a mostrar, ¿no? Está dirigida al jefe de gabinete Pose. Está firmada por unas cerca de 12 entidades vinculadas al campo. Exportadores de carne argentina, Asociación Citrícola del Noreste, semilleros, empresa de nutrición animal, sanidad agropecuaria. Bueno, ¿saben qué le piden? Sí. Que no hagan despidos. Justo, Que no hagan despido en toda el área de la Secretaría de Agricultura, porque dicen, pará, ahí hay contratados, que son gente muy específica, muy calificada, que si no están, que son los que autorizan las deportaciones, se puede paralizar toda la actividad comercial. O sea, a ver... Cada uno cuida su quinta en esto, ¿no? Sí, claro, pero a ver, que empresa, porque todas estas son las empresas... Importantes, además. Más importantes de la Argentina, las que generan los dueños de los dólares en la Argentina, dice, pará con locuras. Sí. O sea, está bien que racionalice, está bien que los ñoquis no estén, está bien que los que no trabajen no cobren, pero hay mucha gente calificada, porque además muchos que están contratados, no es que es un contratito, no. En general los contratos se inventaron para eludir
el tema salarial del Estado, que era una... Bueno, ahí una, está. digamos... ¿Cómo cuenta Bonelli, ahí en diálogo con Alfano, ambientados en un bar, rarísimo eso que pasa en Buena TNA. la ambientación, ¿no? Dicen, polémica Pero en el bar. Fíjate cómo dice, la cerealera, las entidades del agro le están diciendo, che, flaco, se te está yendo la mano, estás rajando a todo el mundo de la Secretaría de Agricultura, del INTA, del SENASA. Flaco, fíjense cómo a veces necesitan también al Estado, por lo menos por los trabajadores del Estado, para poder funcionar también en el sector agropecuario. Digo, porque si no es siempre, viste, no, en el Estado sobra gente, son todos ñoquis, no van a laburar o son kirchneristas. Y acá tenés a la cerealera diciendo, che, estás echando gente que para nuestro funcionamiento como cerealeras son importantes. Son técnicos muy específicos. Claro. ¿Qué es lo que pasa en muchos de los sectores que venimos hablando del servicio meteorológico? Bueno, no todos tienen un poder económico atrás como las cerealeras para empujar por ellos, digamos. Exacto. Pero bueno. Bueno, de todas formas, para que todo esto suceda, es importante la colaboración también de voceros mediáticos del gobierno. Esto es central, es clave. Lo que antes los libertarios denunciaban como ensobrados, o la casta mediática, que ahora tienen adentro, son necesarios para que esto suceda. Jonathan Viale justifica así, además mintiendo, los despidos masivos en el Estado. Porque el gobierno está echando mucho ñoqui, mucho militante. ¿Militante de dónde? ¿Militantes de dónde? De la cámpora. Mucho militante de la cámpora. Vos pensás que el sueldo promedio hoy en la FIP, lo contaba Nico hace unas semanas, es de 3 millones de pesos. Es mucha plata. 3 millones de pesos promedio, ¿eh? Hay más y hay menos. Vos pensás que el sueldo promedio hoy en ANSES es 2.021.000 pesos. Papi, es mucha plata, ¿no? Vos pensás que el sueldo promedio en el Enargas es 2 millones de pesos también. Digo, muchos de ellos, no todos, aclaro, son militantes. Y la mayoría de los militantes son de la cámpora. Y el líder de la cámpora se llama Máximo Kirchner. Digo, es A, B, C, no es tan difícil. No es tan difícil. Justamente no es tan difícil acceder a la información correcta. Ahí lo que está diciendo Jonathan Viale es salarios que cobran los directores, no los trabajadores. Y mezclar todo en la misma bolsa para justificar despidos masivos, para que el que necesita ser alimentado del monstruito del odio al kirchnerismo diga, bueno, entonces está bien. De todas formas, es un mecanismo, ese relato, que se choca con la realidad. Cualquiera que conozca un trabajador del Estado que se quedó por estas horas sin laburo, sabe que no cobra eso. Sí. Cualquiera que conozca, o cualquiera que nos esté escuchando que ya se haya quedado sin laburo, sabe que muchísimos de los que se están quedando sin trabajo, se están quedando sin el sustento del mes que viene. No que tienen colchones por venir cobrando 2 palos por mes. Déjame decir que además, siempre alguna pelotita entra. Bueno, seguro, por supuesto, sin lugar a dudas. Y eso también es, por eso digo, esto es necesario para que algún sector de la sociedad crea que efectivamente en estos despidos masivos del Estado está su oportunidad de progreso personal. Porque bueno, había que sacarse encima a los ñoquis de la cámpora que cobran 2 palos por mes. ¿De verdad creen que las 15.000 personas despedidas en las últimas 24 horas son ñoquis de la cámpora que cobran 2 millones de pesos por mes? Llena ahí la cámpora, ¿no? Sí. Tanta gente cobrando tanta guita, la verdad. No sé, chicos, nos equivocamos. Claro. Teníamos que ser de la cámpora. Tendríamos que haber sido de la cámpora. Sí. Qué organización también. 15.000 militantes y quedan muchos más todavía, aparentemente. Así que una cantidad tremendo. Bueno, en fin. Lo cierto es que al menos una vez por semana, el gobierno anuncia despidos, cierres, ajustes brutales en organismos. Ya pasó, por ejemplo, en Telam, el Inca, la TV pública, la destrucción de empleos públicos que el propio Milei ya calculó en 50.000 desde que asumió, sin contar los 70.000 que faltan. Pero también en paralelo, el sector privado, donde se multiplican los despidos, las suspensiones, en la gran vida a Milei. Esa realidad paralela y virtual en la que viven, estrategia de la que se enorgullecen, puede servir para generar climas, tal vez hasta ayuda a ganar elecciones, pero no alcanza para gobernar un país. El tema para el gobierno va a ser cuando la gente quiera pagar tarifas con batalla cultural. Claro. Cuando el que se queda sin laburo piense, o cuando el que se queda sin laburo no piense, bueno, al menos el centro cultural ya no se llama Kirchner. O que los que ya estaban en la pobreza, la mitad del país, y vean que los volvieron a cagar, digan, bueno, por suerte ya no tenemos cine argentino. Eso no va a pasar. El show puede funcionar, pero tal vez no tanto mientras le estás reventando los ingresos a la sociedad. Bueno, en definitiva, parte también de lo mucho que está pasando por estas horas
es no solo contra los trabajadores del Estado y del sector privado también, que lo venimos contando, cómo la recesión está impactando, sino también en el que estaba un poquito por encima del promedio y tenía la posibilidad de tener un ahorro en dólares. Ustedes fíjense, es tendencia corralito en Twitter. El proyecto de dolarización de Javier Milei ahora contempla usar la plata del colchón. El plan colchón de Milei es lo que se viene. Ante el establishment, que lo escuchó el otro día en el Hotel Four Seasons, afirmó que en un contexto de competencia de monedas, hacia donde vamos, la gente aportaría los ahorros en dólares que tiene fuera del sistema bancario, es decir, en el colchón, y que eso ayudaría al gobierno a remonetizar la economía en el camino de dolarización. Escúchalo. Conforme podamos seguir avanzando en este sistema de banca libre, ¿sí? De sistema de mercado de capitales profundos que vayan hacia un sistema completo y hayamos frenado la emisión por redescuentos, la emisión por pasivos remunerados, la emisión para financiar el fisco, directamente tenemos tipo de cambio libre con la cantidad de dinero fija, y si es necesario que ingrese más dinero del sistema, lo va a ingresar los propios agentes. Por ejemplo, abren el colchón y van y empiezan a hacer transacciones. Es decir, con lo cual la monetización de la economía la van a ir dando los propios individuos con las monedas que quieran transar. Con la tuya, con tus ahorros. Finalmente, el proceso de competencia de monedas o el camino hacia la dolarización va a ser con la tuya. Con el que el ahorrista tiene en el colchón, guardado en una media, en el cajón, con la que está fuera del sistema. Esa que está comprando barata el Banco Central. Era con la tuya al final. Bueno, en fin. Uno se pregunta, ¿no? Ante tanta crueldad, ante tanto desprecio y ante un proceso tan brutal de empobrecimiento y de agresión desde el Estado, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo fue posible que Milei llegara al gobierno? ¿Cómo fue posible que se dieran las condiciones necesarias, la tormenta perfecta para que suceda esto? Bueno, una explicación muy concreta es que más de 19 millones de personas en Argentina estaban en la pobreza a fines del año pasado. Ayer salió el dato del INDEC, informó que la pobreza en el segundo semestre de 2023, al término del gobierno del Frente de Todos, fue del 41,7% y una indigencia de 11,9%. Con esos números terminó el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, del Frente de Todos, con el peronismo adentro, todo. Para los que por ahí ahora están ahí como discutiendo, que está bien y es parte del debate y es parte de la rosca de estas horas dentro del peronismo, que es básicamente el proceso de no tanto de autocrítica, sino de quién tuvo la culpa, ¿no? Sí. Bueno, yo avisé esto, bueno, yo avisé lo otro, yo te dije que así sí, yo te dije que así no, pero muchachos, dentro del gobierno estaban todos. 6 puntos más que el gobierno de Macri, de pobreza. Casi 5,5 millones de personas estaban en la indigencia al finalizar el año pasado, es decir, que no pueden cubrir con sus ingresos las necesidades alimentarias básicas. Es un montón de gente y un número además que ya quedó viejo, por cierto. El peor dato, entre una serie de datos horribles, es el de la pobreza infantil. Entre los niños y niñas menores de 14 años, los niveles de pobreza llegaron al 58,4%, mientras que la indigencia en menores de 14 años es de 18,9%. Los últimos datos oficiales muestran que los niveles de pobreza se ubicaron a fines del año pasado casi en los mismos niveles que durante la pandemia del COVID. En el segundo semestre de 2020 fue de 42%, es casi el número en el que queda al finalizar el gobierno de Alberto Fernández. En aquel entonces, obviamente, segundo semestre de 2020, todo absolutamente paralizado. Parte de la actividad se encontraba paralizada a raíz de la cuarentena que había dispuesto el gobierno. Bueno, el informe del INDEC señala además que en promedio los hogares pobres registraron ingresos un 39% inferiores a la canasta básica total, el indicador que marca el límite a partir del cual una persona es considerada pobre. Es decir, para los que están por estas horas trabajando la autocrítica, dentro del peronismo, dentro de lo que fue el gobierno del Frente de Todos, muchachos, arranquen por este número. Yo entiendo después que hubo muchas discusiones al respecto, ¿no? De cómo había que hacer. Hay hasta por estas horas metáforas, ¿no? Guado de Pedro planteando lo de la combi, Martín Guzmán también saliendo a plantear ya desde hace un tiempo, y el propio Alberto Fernández. Bueno, ¿cuál creen ellos que fue la razón, etcétera? Digo, cada uno tendrá sus razones. Ahora, si van a hacer una autocrítica,
de por qué Milei llegó al gobierno y de por qué perdieron las elecciones, arranquen por este número. Dejaron casi 42% de pobres. Sí, y arranquen por ustedes mismos también. No, claro, no, por supuesto. Es autocrítica, pero critican al otro que está en el gobierno, Sí, no a ellos mismos. Yo hago la autocrítica por vos. Dejá. Sí. Bueno, en fin. Ya va siendo hora, ¿no? Y no, pero que bueno. se dejen de hinchar las pelotas. Bueno, pero digo, para los que todavía buscan, incluso buscan y encuentran razones, qué sé yo, hay de todo tipo, ¿no? Pero en que fue demasiado progresista, ¿no? En que hubo demasiados avances en derechos sociales y bueno, y algunos, como hablábamos ayer con la Inca, los feminismos. Bueno, se nos fue de... No, chicos, empobrecieron a la gente. No hay mucha vuelta. Sí, bastante. No hay ningún gobierno de del 83 a esta parte, no hay ningún gobierno que haya ganado una elección con la pobreza en aumento. Si vos aumentás la pobreza, las elecciones las perdés. Bueno, para la próxima, ténganlo en cuenta. Hacele un dibujito y mandáselo. Para la Fue próxima. mucho que nosotros hablábamos eso cuando terminó el gobierno de Macri. El gobierno de Macri terminó con 35,5. Me fui a fijar hoy porque es un montón más. Bueno, y ojo con esto también, porque habla, obviamente, y ya dijimos lo que teníamos que decir, pero venís de 2 gobiernos que aumentan la pobreza y ya estás en un tercero aumentando la pobreza. Ojo con lo que eso genera en la frustración social y las condiciones, por supuesto, después de lo que estamos viendo, de insatisfacción con la democracia, ¿no? Y que bueno, entonces ya empezás a relativizar cualquier cosa. Total, lo que importa es que baje la inflación. O que, bueno, en fin, ustedes ya saben de qué se trata esta discusión. Un dato que escuchaba ayer y que yo me había olvidado, y que, digamos, para quienes piensan que bajar la inflación va a significar todo, es que el estallido del 2001... prácticamente no había inflación. Claro. Digo, para acordarse de ese dato. Sí, y casi nada estaba en manos del Estado. Y también. ¿No? Bueno, hasta ahí más o menos, muy atravesado por los despidos, la realidad política nacional, pero ahora viajamos a Colombia, pero también tiene que ver con la Argentina. Exacto. Seguimos hablando del gobierno de Javier Milei, de su política exterior, aunque la sensación con el correr del tiempo es que la palabra política le está quedando grande. Porque acá estamos hablando en realidad de insultos. ¿Cuál troll? En Twitter. Vamos a empezar por el final, Mati. Dale. Es que el gobierno de Colombia ordenó la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Colombia. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo llegamos a ese desenlace? Bueno, eso sucedió después de que se diera a conocer un fragmento, apenas un fragmentito de la entrevista que hizo Andrés Oppenheimer, que es de la CNN, a nuestro querido presidente Javier Milei. A ver. La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba, o sea, entonces después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Bueno, para los que hayan visto... Como que le va agregando, ¿no? Sí. A Petro, ¿no? Asesino, terrorista, comunista. Terrorista y... Forro. Claro, lo resumió en comunista porque comunista es todo esto. Es todo lo otro. Me concentra muchísimo que la cámara esté cada vez más arriba. La van a colgar del techo en cualquier momento. Eso iba a decir ahora. Como la que tenemos nosotros acá. Tenemos una nosotros arriba del techo. Es imposible desde hace un tiempito, pero cada vez más, mirarlo a Milei sin pensar en dónde están ubicadas las cámaras. Sí, totalmente. Le presté tanta atención a la puesta en escena como a lo que decía, y la verdad que lo que dice es preocupante, porque de eso se trata, de política exterior, pero como les decía, a la manera de un tuitero, de un troll de Twitter devenido primer mandatario. La Cancillería de Colombia sacó un comunicado para repudiar lo de menos, ¿no? Las declaraciones de Javier Milei. No es la primera vez que ofende al mandatario colombiano, afectando las históricas relaciones de hermandad entre ambos países. Así reza el texto que dio a conocer la Cancillería colombiana. Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática. Bueno, un ejemplo más de cómo se maneja en la escena internacional Javier Milei, que empieza a acumular, ¿no?, los rivales y los enemigos acá en la región y en la escena internacional. Vamos a ver cómo está el tiempo, 22 grados.